Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que, la verdad, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que, cuando lo escuché, pensé, ¿de verdad pasó esto? Sí, porque el título ya nos da una pista clara y un poco juguetona, ¿y de Met salen borrachos y abrazados de la fiesta? Ya desde ahí, la mente se nos dispara, ¿verdad? Imaginen la escena, una fiesta que seguramente estuvo intensa, música, risas y de repente, dos personalidades conocidas saliendo de ahí, en una situación, digamos, comprometedora y un poco etílica. Este vídeo va a ser un viaje. Vamos a intentar desentrañar qué pudo haber pasado realmente, analizar las posibles implicaciones, y sobre todo, recordar que al final del día, todos somos humanos y cometemos nuestros errores, o vivimos nuestros momentos de desenfreno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les hago una invitación súper especial, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya están suscritos, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a desgranar este asunto. ¿Quién es Demet en este contexto? Estamos hablando de Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma. Y como toda figura pública, su vida privada, o al menos lo que se filtra de ella, siempre genera muchísima atención. El título menciona a Demet Salen, y aunque el apellido Salen no es el suyo, el contexto de borrachos y abrazados de la fiesta apunta directamente a un incidente que circuló en los medios hace un tiempo. Se especula que se refería a una situación donde Demet Özdemir fue vista saliendo de una fiesta en una actitud, digamos, cariñosa, y aparentemente bajo los efectos del alcohol, junto a un acompañante. Aquí es donde entra la ambigüedad del título, ¿quién era ese acompañante? Los rumores apuntaban a varias personas, y la prensa del corazón se dedicó a especular sin descanso. Lo interesante de este tipo de noticias es cómo se magnifican. Un simple desliz, un momento de euforia en una fiesta privada, puede convertirse en un escándalo mediático de proporciones épicas. Y creo que eso es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido o hemos presenciado. ¿Quién no ha estado en una fiesta y ha sentido que las inhibiciones bajan un poco? ¿Quién no ha compartido un abrazo más efusivo de lo normal con un amigo después de unas copas? La diferencia, por supuesto, está en ser una figura pública. Cada paso, cada gesto, cada palabra, es escrutado bajo el microscopio. Y aquí es donde se pone interesante el análisis. Cuando vemos a una celebridad en una situación así, ¿qué pensamos? ¿Nos sorprendemos? ¿Nos decepcionamos? ¿Nos reímos? Probablemente una mezcla de todo. Por un lado, es fácil juzgar desde la distancia, pensar que deberían ser más prudentes, que su posición implica una responsabilidad mayor. Pero por otro lado, también es importante recordar su humanidad. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas, de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios altibajos, sus momentos de alegría y sí, también sus momentos de imprudencia. Imaginemos la escena. Demet Özdemir, después de un evento o simplemente una noche de celebración con amigos. La música alta, la conversación animada y las copas que van rodando. Es un ambiente donde la alegría se contagia, y a veces, esa alegría nos lleva a expresarnos de maneras un poco más efusivas. El abrazo en sí mismo, ¿qué significa? Podría ser simplemente un gesto de amistad, de compañerismo, de pura felicidad compartida. Sin embargo, en el contexto de una fiesta y asumimos, con un poco de alcohol de por medio, se presta a interpretaciones mucho más románticas o al menos íntimas. Y la prensa, ¡ay, la prensa! Su trabajo es captar la atención, y una imagen así, con un titular tan sugerente, es oro puro. ¿Quién era el misterioso acompañante? Las especulaciones iban y venían. Se hablaba de colegas de profesión, de amigos cercanos, incluso de posibles intereses románticos. Cada paparazzi buscando la foto perfecta, cada portal de noticias publicando la última teoría. Y nosotros los espectadores enganchados a la historia, comentando, opinando, imaginando. Es importante recordar que aunque veamos una imagen o un vídeo, nunca tenemos la historia completa. No sabemos qué pasó antes, qué pasó después,
qué es lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. El ángulo de la cámara, la luz, la situación específica, todo puede influir en la percepción. Y la interpretación de la prensa, a menudo, tiende a buscar el sensacionalismo. Ahora, ¿qué dice esto de la figura de Demet Özdemir? ¿Le resta profesionalismo? ¿Afecta su carrera? En general, las carreras de las celebridades tienen altos y bajos, y este tipo de incidentes, si bien pueden generar un revuelo temporal, rara vez son el factor determinante de su éxito a largo plazo. Su talento, su dedicación a su trabajo y la conexión que ha forjado con su público son mucho más importantes. Además, la forma en que una celebridad maneja este tipo de situaciones también puede influir. Si lo niegan rotundamente, si lo admiten con humildad, si lo ignoran por completo, cada estrategia tiene su propia repercusión. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Viven con la constante amenaza de ser cazados en un momento vulnerable. Cada vez que salen a un evento, a una cena, a una fiesta, saben que están expuestos. Y aunque esto es parte del paquete de la fama, no deja de ser una carga. El titular, y Demet salen borrachos y abrazados de la fiesta, juega mucho con la intriga. La palabra borrachos añade un matiz de imprudencia, de pérdida de control. El abrazados sugiere cercanía e intimidad, que va más allá de una simple amistad. Y de la fiesta sitúa el evento en un contexto de diversión y desinhibición. Es un cóctel explosivo para generar titulares y por ende visitas y comentarios. Y aquí es donde entramos nosotros como audiencia. Nos fascina el drama, nos intrigan las vidas de los famosos, y nos encanta tener algo de qué hablar. Las redes sociales han democratizado la opinión, y ahora todos podemos ser críticos, analistas, o simplemente chismosos de primera fila. Pero es fundamental recordar la diferencia entre el entretenimiento y la realidad. Creo que el mensaje más importante que podemos sacar de este tipo de situaciones es la necesidad de empatía. Todos hemos tenido momentos en los que hemos bajado la guardia, en los que hemos dicho o hecho algo de lo que luego nos hemos arrepentido, o simplemente hemos vivido un momento de disfrute sin filtros. La diferencia es que nosotros no tenemos un ejército de paparazzi siguiéndonos. Además, la cultura de la cancelación que a veces vemos en las redes sociales puede ser brutal. Un error, un desliz, puede ser amplificado hasta el infinito, llevando a consecuencias desproporcionadas. Es importante ser críticos, sí, pero también ser justos y recordar la humanidad detrás de cada figura pública. Por otro lado, también hay un aspecto interesante desde el punto de vista de la imagen pública. Los equipos de relaciones públicas de estas celebridades trabajan arduamente para construir y mantener una imagen determinada. Un incidente como este puede ser un desafío para ese trabajo. Sin embargo, a veces estos momentos de humanización, si se manejan correctamente, pueden incluso generar una conexión más profunda con el público. Ver a una celebridad cometer un error y recuperarse puede ser más inspirador que ver una imagen de perfección inalcanzable. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos conversado hoy. El título "Y Demet salen borrachos y abrazados de la fiesta" nos presenta una situación hipotética o, más bien, un incidente que circuló en los medios relacionado con la actriz Demet Özdemir. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre la vida de las figuras públicas, la voracidad de la prensa del corazón, y nuestra propia fascinación por el drama. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la escena, la presión mediática, y la importancia de la empatía y la perspectiva al juzgar. Al final del día, todos somos seres humanos con momentos de aciertos y errores, de alegrías intensas y sí, de algún que otro desliz. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desmenuzar este tema tan intrigante con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas situaciones? ¿Creen que la prensa exagera? ¿Cómo manejan ustedes las noticias sobre la vida privada de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.